acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, la iniciativa de reforma hacendaria que presentó el gobierno federal es limitada y se sacrificó una mejor propuesta. Para platicar sobre el tema, ya nos acompaña esta noche Juan Pardinas. Él es precisamente el director general del IMCO. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Darío, muy buenas noches. El consenso parece generalizado. Tuvimos oportunidad de irnos con una reforma hacendaria a fondo y nos quedamos a medias tablas. ¿Tú compartes esa opinión? Así es una reforma que no maximizó el potencial de recaudación y el potencial también de incentivar la formalidad, de incorporar a más mexicanos dentro de los mecanismos de recaudación a través del impuesto al valor agregado. Y creo que fue una reforma que tenía un ojo a la parte recaudatoria y otro a la parte política del proceso de reformas que estamos viviendo, la energética, la educativa, y un poco para no moverle a las aguas, hay un sacrificio de la reforma ideal en aras de darle viabilidad política a la reforma energética. Pero en aras de quedarnos justamente en esa reforma posible, no estamos sacrificando el desarrollo y el crecimiento económico futuro, por lo menos lo que nosotros esperábamos como país en los próximos 6 años del gobierno de Peña Nieto. Sí, no vamos a tener un modelo recaudatorio óptimo. Creo que la reforma tiene algunos puntos rescatables, pero sí se hubiera podido maximizar si se hubiera mantenido el objetivo del IVA en medicinas y alimentos. Por el otro lado, viendo cómo están las circunstancias en la Ciudad de México, la reforma energética, yo creo que si lo medimos en potencial de crecimiento, creo que la reforma energética tiene mucho más posibilidad de detonar crecimiento económico que la reforma fiscal. A mí mi primera preocupación sobre la reforma fiscal, incluso antes de que la presentara el Ejecutivo Federal este fin de semana, es ¿para qué quieren el dinero? El objetivo de recaudar más por sí mismo a mí no me convence, sobre todo en una circunstancia en que las autoridades mexicanas no tienen así una vocación muy profunda por la austeridad ni por la eficiencia del gasto. Tenemos problemas muy importantes de transparencia y rendición de cuentas a nivel de municipios y de estados, que van a ser uno de los ganones de esta reforma. Como decían el domingo, van a recibir 1% del PIB adicional en transferencias. Pero eso es gravísimo. Es de las cosas que nos deberían preocupar. Porque ustedes desde el IMCO, y perdón que te interrumpa, han estado machacando, y qué bueno que así lo hagan, sobre la falta de transparencia, la opacidad, el desorden con que se manejan los gobiernos de los estados, en las entidades federativas, en los municipios, y ahora resulta que les van a dar una bolsota equivalente al 1% del PIB. Antes de solicitar impuestos habría que transparentar el gasto. Ese debería ser, desde mi punto de vista, la base, la piedra de toque en la que se construye una propuesta de reforma hacendaria. En el proyecto que vimos el fin de semana, hay un punto que me parece destacable e importante, es que se van a centralizar las nóminas de los maestros desde la federación, los va a pagar y los va a absorber el gobierno federal. Creo que ahí se gana en transparencia. En los estados no sabían ni siquiera cuántos maestros había y se lo achacamos muchas veces al sindicato, pero habrá que ver la responsabilidad de algunos gobernadores que decían, oye, aquí tengo 100,000 maestros, mándame la nómina, pero si ni siquiera había una contabilidad, un censo preciso de cada uno de estos maestros, su CURP, su nombre, tenerlos bien identificados, pues esa margen de discrecionalidad y opacidad igual le servía al sindicato magisterial que a los propios gobiernos estatales que funcionan con poca opacidad y transparencia. Entonces creo que este es un avance importante en términos de rendición de cuentas. Otro es la centralización de las compras de medicinas. Habíamos visto en el Seguro Popular precios diferenciados y con márgenes importantes y poco explicables por razones financieras o costos de distribución de las medicinas entre un estado y otro, y ahora por motivos de eficiencia lo va a concentrar el gobierno federal, lo cual también vemos con buenos ojos, pero el hecho de que se les dé un 1% adicional del PIB a los estados sin una exigencia de mayor rendición de cuentas, mayor transparencia, una explicación más clara de qué sucede con los recursos públicos, ponerle un
coto a la impunidad. Tenemos ahorita 2 gobernadores enfrentando cargos judiciales en Aguascalientes y en Tabasco por malversación de fondos, pero yo creo que si se rascara, pues se podrían encontrar muchos otros casos de gobernadores que no han utilizado bien el dinero público y que actualmente están protegidos por un manto de impunidad. Juan, el gobierno celebra mucho, la Secretaría de Hacienda celebra el hecho de que se dieron al traste con muchos regímenes especiales, muchas exenciones que no tenían razón de ser. Sin embargo, esos regímenes especiales o de excepción beneficiaban de alguna manera a la clase media, que justamente ahora ya no los va a tener. No perdemos un pilar de la competitividad del país lesionando o dejando en la vulnerabilidad precisamente esa clase media, que es la que va a tener que cargar con todos estos nuevos impuestos. Hay regímenes especiales que a mí en lo personal me parece muy bien que se hayan quitado, como el de el transporte, también el de el agrícola. Estos eran realmente espacios de privilegio donde no se cumplía la norma constitucional de ingresos equivalentes, cobro equivalente, ¿no? Y que todos pagáramos en proporción a nuestros ingresos. En el caso específico del tema de clase media, probablemente el rubro más preocupante sea esta idea de quitarle la deducibilidad a las colegiaturas, porque la inversión de una familia en darle o buscar darle una mejor educación a sus hijos a través de la educación privada, pues es un derecho que no se le puede cuestionar a ninguna familia, y además es una inversión que va a redituar en la formación de capital humano en el país. Hay muy buenas escuelas públicas, pero en promedio las escuelas privadas tienen un mejor desempeño si lo medimos a través de la prueba enlace. Entonces, pues habría que dejarles a los padres de familia esta oportunidad y el derecho a la deducibilidad. Ojalá ahí el Congreso se manifieste con claridad y ponga objeciones en este punto. A mí es de los que me parece más cuestionables, pero en otro sentido creo que sí se redujeron un poco los hoyos del queso Gruyère de nuestro sistema fiscal, y eso no deja de ser una buena noticia. ¿Reforma hacendaria o miscelánea fiscal? ¿Qué es lo que tenemos en la mesa propuesto? Creo que tenemos un sacrificio de alfil, si lo ponemos en términos ajedrecísticos. El gobierno federal sacrificó el IVA en alimentos y medicinas por tratar de avanzar su torre en una posición de jaque hacia la reforma energética. Ojalá y sí le salgan las cosas. Esto yo creo que es mucho más fácil justificarlo ya que tengamos todo el proceso completo. Y yo creo que midieron las aguas y vieron que iban alimentos y medicinas y reforma energética en el mismo periodo del año iba a estar muy complicado. Esto es también consecuencia de que somos un país que llevamos 15 años sin haber enfrentado reformas estructurales profundas, y tratar de hacer todas en la misma quincena pues se les generó cierta congestión. No quiero emitir un juicio si fue una buena o una mala decisión. Hubiera sido adecuado para el sistema fiscal mexicano tener un IVA en alimentos y medicinas. Es profundamente regresivo, pero bien gastado ese dinero, bien recaudado, se hubiera podido invertir justo en los temas que más necesita el país. Mayor inversión en garantizar el derecho a la salud, educación. Estos jóvenes que están terminando la preparatoria y no tienen acceso a la universidad, tenemos un promedio de educación de 8 años como país. O sea, el mexicano promedio se quedó por ahí a mitad de la secundaria. Había que aspirar a más y empezar a pensar en ya niveles de preparatoria como promedio de mexicanos. Para eso se necesita mucha inversión pública, y me hubiera gustado ver estos objetivos claros de política pública como justificación de una reforma hacendaria, y no simplemente poner un aumento en la recaudación como un objetivo en sí mismo. La recaudación siempre se debe ver como un medio y no como un fin, porque como dice el término hacienda pública, es la capacidad de hacer del gobierno, qué busca, qué objetivos, qué proyectos tiene con los recursos que le entregamos la sociedad, y ahí no ha sido del todo claro. Si no
reformamos el gasto, si las autoridades no están obligadas a rendir más cuentas sobre los impuestos que entregamos, pues la verdad es que esta reforma fiscal o otra que hubiera incorporado IVA y alimentos y medicinas no hubiera sido suficiente. El tema es cómo gastan nuestros gobiernos y una vez que eso quede claro y transparente, empezar a ver cuál es el mejor acuerdo fiscal para los mexicanos. Pues Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Darío, el gusto es mío.